Hola a todas, hola a todos, sean bienvenidas, sean bienvenidos a este nuevo video de El lenguaje sencillo. Siguiendo con la secuencia de videos que estamos dedicando a las habilidades que contempla la nueva prueba de competencia lectora, hoy nos abocaremos a la segunda de estas habilidades. En un video anterior que ustedes pueden buscar y ver en nuestras plataformas virtuales, vimos la habilidad de identificar. Hoy día nos veremos con la habilidad que aparece en su pantalla y que tiene que ver con la capacidad que tengamos de conectar, de vincular información dentro de un texto. Veamos de qué se trata. Ahí aparece ya la habilidad en cuestión que se inscribe dentro de la estrategia macro de interpretar y vincular información. Esto es muy importante, ya lo veremos por qué. ¿Cuáles son la totalidad de las habilidades que va a medir esta prueba dentro de sus 65 preguntas? Son esas 6 que ustedes ya conocen. Hoy día nos abocaremos a aquella que aparece destacada en su pantalla y en los videos siguientes vamos a entrar en sintetizar, inferir, interpretar y o evaluar información. Bien, como les señalaba, las estrategias son muy importantes. ¿Por qué? Porque la estrategia que se inscribe, en la cual se inscribe, a la cual tributa la habilidad que hoy día vamos a desmenuzar, tiene 4 habilidades asociadas. Esto significa algo muy importante. Significa que es la que mayor peso específico tiene dentro de la prueba. Eso se traduce en que esta estrategia es aquella que va a tener más preguntas dentro de la prueba y por lo tanto mayor puntaje en juego. No olvidar que esta vez la prueba tendrá 65 preguntas y no 80 como tenía la vieja PSU. Pero al mismo tiempo ya no serán 2 horas 40 minutos, sino que solo 2 horas y media. Todos esos cambios los vimos en un video que también pueden encontrar en nuestras plataformas sobre los cambios que traía esta nueva prueba de competencia lectora. Ahora, las preguntas asociadas a esta habilidad exigen que tengamos en cuenta cuestiones previas. Por ejemplo, la estructura que tienen los textos. Y en ese sentido cabe mencionar algunos elementos vinculados a estas estructuras, como por ejemplo la finalidad del texto, que pueda tener una estructura de causa-efecto, que pueda estar usando la ejemplificación, o la oposición, o la comparación en el caso de las similitudes, o el contraste en el caso de las diferencias, o bien finalmente una estructura de problema-solución. ¿Por qué nos detenemos acá? Porque hay que tener mucho cuidado con algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de la causa-efecto, de la oposición o de la finalidad, por ejemplo, entre otros, hay que tener particular cuidado con el uso de los conectores, que nos pueden ayudar a economizar tiempo y contestar óptimamente, eficazmente la pregunta de esta prueba. En el caso del punto 6, la estructura problema-solución, frente a digamos, la poca claridad que existe en torno a conectores que puedan existir enmarcando un problema y una solución, el énfasis debe ser puesto en el campo semántico. Sigamos. Entonces, dentro de estas 6 habilidades que nos pide la prueba, ¿en qué consiste la habilidad que estamos viendo el día de hoy, que es propia de vincular, conectar, relacionar ideas? Pues bien, consiste en establecer conexiones entre 2 o más partes del texto. Pero, ojo, que estas partes hay que determinarles 2 aspectos. Primero, la función interna que juegan dentro del texto. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su individualidad dentro del texto? Pero también tenemos que ver cuál es ahora la función global que tienen dentro del texto. Vale decir, de qué modo cada una de esas partes se vincula con el total del texto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la función interna, ustedes bien saben que porcentajes, cifras, estudios de universidades que estén previamente validados, opiniones expertas, van a constituir una parte específica del texto argumentativo que ahí aparece destacada de azul. El respaldo. Ese sería o esa sería su función interna. Ese es su papel único, su individualidad. Pero ahora, ¿cuál es su función global? ¿De qué manera se vincula a la totalidad del texto? Y no es otra que siendo un argumento que va a darle mayor fuerza a la tesis, ¿ya? Apoyando su validez,
pero al mismo tiempo va a autorizar también la garantía. Ese es el nexo que tiene con la totalidad del texto. Digamos, ¿cuáles son ahora en específico las preguntas vinculadas a esta habilidad? Acá tenemos tres típicas. La primera, ¿qué función cumple el último punto de un texto frente al tema de todo ese texto? Acá tenemos el típico ejemplo donde tenemos que vincular, en este caso, el último punto del texto con el tema. ¿De qué se trata un texto? ¿Qué papel juega el último punto frente a ese tema? Es eso lo que debemos hacer, vale decir, determinar la función global. Segundo ejemplo típico, ¿qué vínculo existe entre el primer y el tercer punto de un texto o entre el primero y el último de un texto? ¿Cómo se llevan? ¿De qué manera se conectan? ¿Se contrastan? ¿Se apoyan? ¿Enfatiza uno al otro? ¿Se ejemplifica lo dicho anteriormente? ¿Lo define? Etcétera. Tercero, ¿qué elementos emplea el emisor para defender su tesis? He aquí una pregunta en la cual, claro, en primer lugar debemos identificar lo que vimos en la sesión pasada. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuáles son los argumentos? Pero una vez que tenemos identificada tesis y argumentos, tenemos que vincular de qué manera emplea los argumentos para defender esa tesis. Vale decir, tenemos que establecer conexiones entre las distintas partes del texto. Veamos finalmente un ejemplo muy concreto. Dice así, los derechos de las mujeres son una causa maravillosa y las marchas que hemos visto tienen que ver con demandas históricas. Pero los movimientos feministas son absolutamente distintos, sobre todo los que buscan el caos, la destrucción y la descalificación. Sí. Macarena Santelices, ministra de la Mujer, 14 de mayo del 2020, en entrevista con Chilevisión Noticias. La pregunta frente a este texto es, ¿qué vínculo, qué conexión, qué nexo existe entre la parte destacada en el texto y aquella que no lo está, o lo dicho previamente a la parte destacada? Letra A, ¿ejemplificará lo dicho anteriormente? Letra B, ¿se opondrá a lo previamente dicho? Letra C, ¿enfatizará lo que se señaló con anterioridad? Letra D, ¿explicará lo señalado con antelación? O letra E, simplemente complementa lo mencionado en aquella parte que no está destacada. Bien, en este caso tenemos que tener mucho cuidado con el conector, porque si ustedes se fijan, el conector pero es un conector adversativo y por lo tanto está expresando una oposición de carácter absoluto. Está diciendo lo contrario a lo señalado previamente. De modo que la alternativa acertada en este caso es la letra B de oposición. Es así como estamos llegando al final de este segundo video y los invitamos a ver tanto este como el anterior video de identificar y a seguirnos en todas nuestras plataformas sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, bajo el nombre El lenguaje sencillo. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien. Adiós.